¿Cuántos estamos bendecidos esta mañana? Aleluya. Como le decía a mi esposa en estos días, hay tantas cosas que el Señor pone en mi corazón, tantas verdades que Dios pone en mi espíritu, pero el punto es cómo sacar todo eso y plasmarlo en un papel y saber qué es todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero aprendo algo en el Señor, que cuando Él quiere traer una palabra, Él lo hace como Él quiere. Rompe todo protocolo, rompe todo diseño y lo hace conforme su voluntad. Amén. Esta mañana quiero hablarte de algo que el Señor venía hablando muy fuerte en mi corazón. Considero que no solo es para ti, iglesia de este lugar de los Olivos de Lima, sino para todos aquellos que un día estarán escuchando este tema, porque considero que hoy más que nunca necesitamos todos nosotros aprender, entender, conocer todas las cosas que están a punto de ser manifestados en estos últimos tiempos. Así que vamos a la palabra del libro de Apocalipsis capítulo 18 y lo vamos a mirar en esta porción de las Escrituras, del verso 3 y 4 del capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Amén. Así que todos vamos a esa porción de la palabra y vamos a mirar uno de los llamados más grandes que el Señor está haciendo en los tiempos finales, que está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia, está hablando a una generación que va a poseer esos hermosos atrios celestiales allí en los cielos. ¿Todo lo tenemos? El libro de Apocalipsis capítulo 18, 3 y 4 dice la Escritura en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo: porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 4: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes, dice la Escritura, de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Amén y amén. Permíteme hacer una oración antes de poder compartir contigo esta porción de las Escrituras. Amado Dios, Padre de los cielos, gracias. Gracias por tu palabra, primeramente, Señor, y gracias porque hay un pueblo que cada día abrirá sus ojos, sus oídos y su corazón para entender esta palabra. Y sé que tu Espíritu Santo traerás hambre y sed, Señor, alerta en los corazones y en las mentes de tu pueblo, porque el tiempo se está cumpliendo y tu palabra, Señor, se está dejando revelar para ver lo que viene en los tiempos finales. Señor, bendigo tu palabra, bendigo este pueblo tuyo y todos aquellos que van a poder oír esta porción de las Escrituras y aprender de ella, sabiendo como en ella tenéis la vida eterna. Señor, te alabo y te doy gloria en el nombre de Jesús. Y me rindo a ti en esta hora para que hagas tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Gracias una vez más y toda la gloria te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando comencé a escuchar esa palabra que venía a mi corazón, salí del medio, pueblo mío, corrí a las Escrituras y pude ver esta porción de la palabra en el libro de Apocalipsis, que venía hablando esta misma palabra que el Señor ponía en mi espíritu, diciendo esta verdad. Oí la voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sea partícipe de sus pecados y ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta es una de las palabras que es oída y pronunciada por un ángel. Si tú puedes mirar en el verso 2, vamos a encontrar algo muy importante que empieza del verso 1. Miren, va a ir un poquito más profundo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria.
y clamó con gran voz potente, dice la Escritura, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Esta es la palabra que viene para los tiempos finales, amén. Esta es la voz que suena para los tiempos que estamos hoy atravesando. La palabra comienza a traer un mensaje para el pueblo de Dios, porque lo que dice el verso 4 dice, de oír la voz del cielo, dice, salir de ella, pueblo mío, aleluya. Amén. Dice la palabra, para poder comprender la profundidad de este verso y poder ir a través de la Escritura para entender qué es lo que quiere darnos a conocer la palabra de Dios, tenemos que primero comenzar a entender a quién Dios le está hablando. Y Dios comienza a traer mensaje diciendo así, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados. Dios le está diciendo a quién, a un pueblo que ha confesado, según Romanos 19:10, que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Amén. Amén. Ha creído en Hebreos 11 que por la fe ha creído en Jesús y ha sido confirmado por la presencia del Espíritu Santo, siendo sellado con las arras del Espíritu. A ese pueblo mío, le dice la Biblia, a un pueblo que oye la voz de Dios, a un pueblo que tiene ojos abiertos, a un pueblo que tiene corazón entendido, un pueblo que sabe escuchar y sabe obedecer. Amén. Amén. Dios le está diciendo aquí de una forma muy clara, de una forma muy directa, salid de ella, pueblo mío, dice la palabra en el verso 4, diciendo, salid de ella, pueblo mío, para que no sea partícipes de sus pecados. Cuando yo comencé a mirar esta porción de la Escritura y comencé a comprender cuán grande es Dios y cuán bueno es Dios, porque Él nos habla para hacernos entender en qué tiempo estamos viviendo y el peligro que hay dentro de ella. Y Dios nos habla para enseñarnos a comprender que lo que está pasando en estos tiempos son tiempos que pueden llevar tu vida a una perdición. Porque dice la palabra que el pecado de ellos ha subido hasta su presencia. ¿Por qué? Porque han bebido del vino de su furor. Ellos han bebido el vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto nos está haciendo ver que lo que está pasando acá es algo que se está viendo hoy en estos tiempos. Cuando dicen amén. Estamos viendo que ya hoy se está perdiendo algo tan importante que Dios estableció como sello perfecto en el corazón del hombre. Puso el temor, puso su palabra, pero cuando la palabra se pierde, cuando el temor sale del corazón del hombre, es ahí donde el pueblo se pierde. Y Dios nos enseña y nos dice, salid en medio de ella, pueblo mío. Salir. Esto no es un si quiero, si puedo, no. Este es un mandato, aleluya. Este es un mandato de Dios que nos dice, salid de medio, pueblo mío. Un pueblo que oye su voz. Un pueblo que conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Un pueblo que tiene una intimidad con su Señor. Un pueblo que teme a su nombre. Aleluya. Dios le está hablando no a cualquier hombre que lleva una Biblia. Dios le está hablando no a cualquiera que se llama cristiano. Dios le está hablando no a cualquiera que va a una iglesia. No. Dios le está hablando a hombres verdaderos confirmados por la fe en el amor de Dios. Le está diciendo que salga de medio porque el juicio de Dios
viene sobre este mundo. Y la Biblia dice que esta gran ramera, la Babilonia, que es hablando de lo que es la Iglesia Católica, no tengo nada contra ello, pero vamos a definirlo, porque es necesario que con nosotros comprendamos que para ellos ser cristiano o ser creyente, por decirlo así, es vivir como quieran. Es vivir sin reglas, sin normas, sin principio, aunque van ellos a la iglesia, pero no respetan al Dios que a quien adoran, no respetan ni su palabra, no respetan ni al prójimo. Por eso Dios nos dice, salid en medio de ella, pueblo mío, porque no fuiste llamados a contaminación, no fuiste llamados a inmundicia, sino fuiste llamados a santidad. Cuando yo comienzo a ver esta palabra, me doy con la palabra del Señor a conocer que Dios ha estado siempre hablando a su pueblo, Dios siempre ha estado anunciando a su iglesia, trayéndole dirección, trayéndole consejo, porque nosotros vemos de la forma verdaderamente cómo Dios ha comenzado a traer dirección en la vida de los hombres. Cuando nosotros miramos en Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven al lugar donde yo te mostraré. ¿Sabe? Esta es una palabra que tiene el mismo significado que este verso que acabamos de leer, verso 4 del libro de Apocalipsis, del capítulo 18, porque le está diciendo, sal, deja tu tierra, deja tu parentela, ven al lugar donde yo te mostraré. Esto tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo, con lo que Dios hoy pide y demanda de ti, iglesia. Por eso es que cuando vemos a la palabra, no solamente Dios le está diciendo, Abraham, vete de tu tierra, de la tierra a la tierra que yo te mostraré, no solo con el propósito de traer un propósito de vida, sino aprender que Abraham conozca a ese Dios y conozca sus planes y conozca sus propósitos. Y no solamente eso, en Números capítulo 16, verso 26, Dios hablando otra vez de Moisés, mandó también que se apartaran de que dice la escritura, de las tiendas de Coré. ¿Por qué? Porque Coré llegó a ser un pueblo que se rebeló contra Dios. Coré llegó a ser un pueblo que no quiso vivir los diseños de los principios de la palabra de Dios. Y Moisés le dice, salid de en medio de ellos, salid. Cuando Dios habla y nos dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, es porque bien nos está dando una advertencia de que algo viene sobre ese lugar, algo está a punto de acontecer y Dios quiere preservar a su pueblo, ¿amén? Amén. Él quiere salvar a su pueblo. Y en este caso estaba hablando Dios al pueblo diciendo, sal del campamento de Coré, porque Coré ha sido rebelde. Y dice la escritura que el final de todo este pueblo de Coré fue tragado por la tierra y llevado al corazón del infierno. ¿Sabes por qué? Por no vivir una vida conforme a su palabra. Y cuando Dios habla de esta forma, está hablando como dice la escritura en el libro de, cuando nosotros miramos la vida de Lot. ¿Cuántos recuerdan la vida de Lot cuando estuvo en Sodoma? ¿Qué le dijo el ángel a Lot? Lot, sal de aquí tú y tu mujer, pero no voltees. Sal, huye. Cuando Dios llama a una vida, a una familia, a un pueblo a salir, es porque también Dios va a desatar juicio sobre su pueblo. Amén. Juicio sobre la nación. Juicio sobre una familia. Y Dios nos dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. Te dice porque no quiere que tú seas contado con ellos como culpable. Él quiere que tú te salves. La Biblia dice, yo no quiero que el hombre muera, sino sea salvo. El deseo de Dios, según Juan 3:16, es que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Dios ama al hombre, Dios ama a su pueblo, Dios ama al pecador, pero no su pecado. Amén, gloria a Dios. Y el peligro es cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios,
cuando nosotros no estamos entendiendo el llamado de Dios, porque Dios ha estado hablando de muchas formas y de muchas maneras, a que tú puedas entender que tú eres un pueblo santo, eres un pueblo escogido, eres un pueblo de reyes y sacerdotes, que Dios te escuchó, Dios te separó para Él. Por eso la palabra santo, escucha bien esto, la palabra santo significa apartado para Dios, separado para Dios. Eso significa que tu vida ya no es tuya, sino es del Señor. Que tú ya no decides por ti, sino que tú se lo entregaste a Jesús y ahora es el Señor de tu vida, Él. Y ahora Él te dice, salid en medio de ellos, pueblo mío. Amén, gloria a Dios. Cuando yo escuché esa palabra, me quedé tan inquieto, amados hermanos, por la forma como el Espíritu sonaba en mi espíritu. Esta palabra para traerte hoy en esta mañana. Y me puse a mirar las Escrituras. Porque Dios está hablando así. Y pude comprobar que Dios cuando habla así es porque tiene juicio sobre la vida del hombre. Juicio como lo fue en Sodoma y en Gomorra, Lot estaba en medio de ellos. Y Dios le dijo, salid de aquí, salid, huye, apartaos. Dios te ama y Dios te dice, yo no quiero que el hombre perezca, sino quiero que tenga vida eterna. Isaías 48, 20 dice, hablando de Isaías, ordenando a los israelitas a salir de dónde, a salir de esa gran Babilonia, y le dice una vez más, apartaos, salid de allí y no toquéis cosa inmunda. Voy a poner los fundamentos para hablarte de esto. Jeremías 51:6 dice, huid en medio de Babilonia, librad, dice la palabra, cada uno su vida, librad, para que no perezcáis a causa de su maldad. Y segunda de Corintios, miramos en el segundo libro de Corintios, capítulo 6, encontramos esta palabra en el verso 17, diciendo así, del 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. En otra traducción dice, vosotros sois templo del Dios vivo, vivo, no muerto, vivo. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17, por lo cual salid del medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Santo Dios, gloria a Dios. Dios nos habla para guiarnos a entender algo tan importante en la vida, que de repente nosotros diríamos, bueno, entonces si no quiero contaminarme con el mundo, entonces no voy a vivir en ella. Hermano, tenemos que ser personas que recemos bien la Escritura. La Biblia no nos dice que nos vayamos del mundo. Es más, Jesús dice, yo os envío al mundo como ovejas. ¿En medio de qué? De lobos. Él nos mandó al mundo que nosotros seamos la sal de la tierra y la luz
¿A dónde? En el mundo. Jesús estableció su ministerio ¿dónde? En el mundo. Lo que la Escritura nos dice es salir de en medio de ellos, pueblo mío. Salir de en medio de ellos y no toquéis nada inmundo. Lo que la Escritura nos dice es que nosotros no tenemos que apartarnos del mundo. No. Sino que debemos salir de sus costumbres, debemos salir de su cultura, debemos salir de sus tradiciones, debemos salir de su sistema. Nosotros somos un pueblo especial, amén. Somos un pueblo santo y tenemos que comenzar a entender que nosotros no podemos vivir como ellos viven. Nosotros no tenemos que vivir como ellos viven. No tenemos que pensar como ellos piensan. Nosotros no tenemos que movernos como ellos se mueven. ¿Por qué? Porque acá hay algo muy importante. Debemos nosotros verdaderamente hacer diferencia en el mundo, en nuestros intereses personales, en nuestra forma de divertirnos, en nuestra forma de encontrar nuestras metas diarias en la vida. Si el mundo roba, si el mundo maldice, si el mundo mata, nosotros tenemos que vivir de una forma diferente. Y lo que Dios nos dice es, salir en medio de ellos, pueblo mío, significa que tienes que aprender a guardar tu corazón, tienes que aprender a vivir no conforme el sistema de este mundo, porque el mundo verdaderamente es un siervo, no es un amo. El mundo no te va a obligar a pecar. La decisión la vas a tener que tomar tú. Si quieres vivir como ellos, si quieres pensar como ellos, si quieres entregar tu vida a la inmundicia como ellos, tú vas a tener que decidir. El mundo es un siervo, no es un amo. Él no puede subyugarte, él no puede obligarte, él no puede porque no tiene poder. Jesús dijo, hijos míos, yo he vencido al mundo, he vencido al diablo y vosotros habéis vencido conmigo. Amén. Amén. Él te dice, yo he vencido, tú tienes la autoridad, tú tienes el poder, tú tienes ahora todo eso. El mundo es un ambiente, escucha lo que te digo, no es un modelo. Tú tienes la decisión si quieres imitarlo o estableces tu vida bajo principios. Si ellos viven en ira, enojo, maldiciones, robo, mezquindad, borrachera, lujuria, tú decides. Tú decides si quieres vivir como ellos. Tú decides si quieres pensar como ellos. Tú decides si quieres hablar malas palabras o palabras ociosas que dice la Escritura. O estableces palabras de fe, o estableces promesas de Dios en tu vida. Tú decides, porque el mundo es un ambiente, no es un modelo para que tú sigas sus caminos. Tú vas a determinar si quieres ser un cristiano verdadero o simplemente te pones una camiseta de cristiano, pero cuando llegas a casa vives como el mundo, hablas como el mundo, piensas como el mundo. Yo he estado en casas cristianas y me he quedado asombrado. Los he visto cantar, los he visto llorar, los he visto ser tan generosos. Pero cuando estuve en su casa, vi a la mujer hablar muchas palabras ociosas. Para decirlo un poco más claro, escuché hablar lisuras al hombre, a la mujer y a sus hijos. Y me quedé impactado. ¿Cómo es que el mundo había entrado a los hogares cristianos? ¿Cómo habían permitido que el enojo, la ira, la venganza sea parte de su vida?
Y lo que Dios dice, salir en medio de ellos, pueblo mío, nos dice para que nosotros tengamos cuidado de no vivir así, de no pensar como ellos piensan, porque el mundo es un ambiente. Todos vivimos dentro de ella, pero no es un modelo para vivir como ellos, a su ritmo, a su temporada, a su modelo, su costumbre. No, nosotros somos un pueblo distinto, amén. Somos un pueblo separado. Por eso es que tenemos que ver al mundo como un enemigo y no como un amigo. Porque el mundo va a desear volverte a traer del lugar de donde Jesús te sacó. Él va a volver a tratar de enredarte como el cerdo se vuelve a su heno y el perro a su vómito. El mundo va a volver a querer capturarte. Donde el lugar donde Jesús te sacó, y si tú no tienes oído para oír y los ojos abiertos para ver y el corazón entendido para entender, te sentirás que tu cristianismo no tiene diferencia de los católicos. Sentirás que estando aquí o estando en tu casa no hay diferencia. ¿Sabes por qué? Porque no has definido quién eres en Dios. Dios le dice, salid de ellos, pueblo mío, su pueblo, su iglesia, la heredera de las promesas del reino de los cielos. A ese pueblo le está hablando. Le está diciendo, salid en medio de ellos. Por eso que el cristiano debe procurar mantener su testimonio. Debe procurar verdaderamente un testimonio cabal en el mundo. Por eso la Biblia dice, el que es justo, justifíquese más. Porque el que es impío, siga siendo impío. ¿Qué va con ellos? ¿Qué da con ellos? Si quieren vivir en maldad, sigan, dice el Señor, sigan viviendo en su maldad, sigan perdiéndose. Pero el que es justo, justifíquese más. Dios nos llama a que nosotros mantengamos un testimonio y nunca nos conformemos a los ideales, a las costumbres del mundo. Por eso lo primero que la Escritura nos dice, para poder nosotros comprender esta verdad, es que Romanos 12:2 nos abre esta palabra para poder nosotros cada momento comprender qué es lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. No es lo que tú quieres, no es lo que tú piensas, no es lo que tú te imaginas, no, es lo que Dios dice. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Romanos 12:2 empieza hablando, diciendo, no conforméis. ¿Qué significa esa palabra para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere darte a conocer cuando la Escritura dice, no os conforméis? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios te dice en esta hora? ¿Qué significa para muchos de ustedes esta verdad? No os conforméis. ¿Qué es conformarse? Adaptarse, acomodarse. ¿A qué? Aquello que está delante de ti. Y Dios comienza hablando diciéndonos, no te conformes a este ciclo, no te acostumbres, no te adaptes, no te acomodes a vivir como los que están afuera. No, eso lleva a la perdición. Porque para ellos hay caminos que a ellos les parece derecho, pero sus caminos, dice la palabra, el proverbio, que son caminos de muerte. Oh, escúchame bien, pueblo del Señor. Dios viene por un pueblo santo. Dios viene por una iglesia santa, un pueblo que sabe salir del sistema de este mundo y que su cristianismo es sincero y verdadero, sino son de hombres que no dejan que el mundo entre a su corazón, que el mundo entre a su mente, a sus emociones, a sus sentimientos, afectos, para vivir agradándole al Señor. Dios le dice, no te conformes a este siglo.
No te vayas con la moda. No te acomodes por lo que diga tu hermano, tu primo, tus hijos. No te acomodes, sino tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. El peligro está cuando nosotros nos conformamos a este siglo. Por eso Dios nos llama a ser transformados por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar, dice la Escritura, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quieres un consejo de Dios? ¿Quieres la aprobación de Dios? No vivas conforme al sistema de este mundo. No vivas conforme a lo que tú crees, sino renuévate. Si no tienes una mente renovada por la palabra, porque por la palabra yo voy a comenzar a entender si lo que yo hago es correcto, si no es agradable a Dios, si es bueno a Dios o si es perfecto a Dios. Solo la palabra me dirá si yo verdaderamente vivo conforme a lo que Dios dice. Pero si la palabra no me dice que yo estoy viviendo conforme a su buena voluntad, lo agradable y lo perfecto, teme, pueblo de Dios. Teme, porque estarás viviendo conforme al sistema de este mundo. Estarás conformándote a este mundo. Estarás viviendo como alguien que nunca conoció a Dios. Como alguien que no tiene diferencia entre ser cristiano, falso y mundano. No habrá diferencia. Ellos tendrán una vida apática. Ellos tendrán una vida insensible. Ellos tendrán una vida de error, una vida de ciegos, una vida de sordos y de mudos. Ellos nunca agradarán a Dios porque no tienen una mente renovada. El que tiene una mente renovada va a comenzar a temer su nombre. El que tiene una mente renovada va a conocer su voluntad, la buena, la agradable y la perfecta. Ellos van a comenzar a vivir en justicia, en verdad y en santidad. Por eso la Biblia nos dice, no te conformes al sistema de este siglo, a este mundo. No te conformes. El mundo te va a presentar muchas cosas. Te va a ofrecer muchas cosas. Pero Santiago 4:4 dice, hablándonos el Señor a todos nosotros, los que escuchamos oímos, y cuando Él nos dice, salid en medio, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. La Biblia dice que aquel que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Quiere ser amigo del mundo. ¿Qué significa eso, iglesia? Ser amigo es convivir, compartir, es agradable al mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema terrenal, humano, terrenal, humánico. Estamos hablando de un hombre que no conoce a Dios y simplemente vive en su naturaleza caída. Por eso le da riendas sueltas a su humanidad y comienza a vivir una vida como todo hombre que no tiene la vida de Dios, que están en el mundo, se deleitan en sus pasiones y deseos y en todo lo que el mundo le ofrece, porque no tienen la vida de Dios. Ellos no pueden escuchar la voz de Dios, ellos no pueden discernir la voz de Dios, ellos no pueden comprender las Escrituras, ellos no pueden entender los tiempos, ellos no pueden ver el juicio que viene sobre ellos. Pero los que somos pueblo de Dios, oímos el consejo de Dios, y discernimos los tiempos en que vivimos y huimos de todo pecado y de toda maldad. Amén. Amén. Huimos de eso. Por eso la Biblia dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y la iglesia eres tú, amado hermano, amada hermana. La iglesia eres tú, la que está esperando las promesas de Dios, la que va a recibir la corona y el galardón de recompensa por tu santidad, por tu evangelismo, por tu justicia, por vivir en la verdad, porque eso es lo que Jesús va a venir a buscar, a un pueblo santo, a un pueblo que no arrugó su vestidura, a un pueblo verdaderamente que se ha vivido en santidad, un pueblo que se ha guardado para Dios.
Dios viene a buscar un pueblo que sabe amar su nombre y que por amor a Dios ha dejado todo el mundo, ha dejado su sistema, ojo, ha dejado, no se ha apartado del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo, aclarando eso, ¿amén? Amén. Y que aunque ha sido tentado, aunque ha sido muchas veces ofrecido oportunidades de maldad, él nunca tomó ventaja, sino que se apartó de todo. Por eso podemos recitar este verso hablando de hombres como la característica de ellos, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo del malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Gloria a Ese Dios. es un Amén. justo, iglesia. Gracias, Es un Padre. justo que tiene una mente renovada, que conoce a su Señor y vive para agradarle para Él. Por eso es que Gálatas dice, que hablando Pablo, en Gálatas dice, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es que tenemos que entender esto. El día que tú entregaste tu vida a Jesús, ya tu vida no te pertenece. Tu vida tiene dueño. Y Jesús es ese dueño. Él es el pastor de pastores. Y nosotros somos las ovejas de su prado. Amén. Sí, Señor, gloria a Dios. Por eso es que tenemos que entender que lo que hagamos en esta vida, vamos a darle cuenta a Dios de todo, sea bueno, sea malo. Pero la razón de este mensaje es porque Dios nos está llamando a permanecer bajo los principios de la palabra de Dios, a permanecer bajo la dirección que Dios tiene para ti y para mí. ¿Por qué? ¿Sabe qué dice Dios respecto a los hombres que han oído este mensaje y se han apartado de lo malo? ¿Sabe qué dice Dios de ellos? Mira un poco aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, verso 4. Amado, es tremendo esta palabra, porque esto es la razón por la que el Señor te dice, salid de medio pueblo. ¿Quiénes son ellos? Dice el verso 4 del capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. ¿Cómo los llama el Señor? Los que se guardaron, los que se apartaron del mundo, los que vivieron en santidad, los que guardaron su virginidad, los que determinaron seguir al Cordero, seguirle, vivir, no importa dónde fueron los que ellos entraron, no se dejaron influenciar por el sistema de este mundo, no se dejaron influenciar por sus costumbres, ni sus tradiciones, ni su cultura, no, ellos determinaron vivir para agradarle a Cristo, amén. Amén. Y Dios le dice, estos son los que no se contaminaron, estas mujeres son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Dios va a llamar a su pueblo, a un pueblo redimido, a un pueblo que verdaderamente ha guardado su vida para Dios, ha guardado su corazón para Dios. Por eso es que cada instante Dios nos llama que nosotros debemos de abandonar toda esa forma equivocada de vida que nosotros debemos evitar ser destruidos por el sistema de este mundo, y todo lo que Dios desea para ti, todo lo que Dios desea para mí está en esta verdad. Por eso es que Jesús nos enseña diciendo una hermosa palabra, porque la razón que este verso suena en nuestro corazón es porque Dios habla de una forma tan clara que no debemos dejar influenciarnos por las cosas negativas de este mundo. No. Debemos librarnos de lo malo. Debemos huir de lo malo. Debemos vivir como verdaderos cristianos. Yo he podido ver, iglesia, hombres muy buenos en la iglesia,
malos en su casa, mezquinan a sus mujeres, mezquinan a sus hijos. Pero míralo cómo alaban a Dios. Míralo. Van a la iglesia, pero cuando salen de ella, su vida y su conducta es peor que un mundano. Y esto es lo que a mí me asombra, como viví esa experiencia en ese lugar donde vi toda esta mundanalidad, toda esta inmundicia. Y dije yo en mi corazón, ahora sé por qué el cristianismo es así, pobre y sin poder, por el pecado que hay dentro de ella, el pecado que está en los corazones de los hombres, porque no determinaron amar a Dios en santidad, y por eso que no pueden ver a Dios con claridad. No basta ir a la iglesia, es llevarse a Cristo del corazón y vivir bajo sus preceptos, vivir bajo su verdad. Cada momento, cada instante, el Señor va a proclamar esta palabra, salir de Babilonia, de este mundo corrupto, de este mundo perdido. Sé que vas a ser tentado, sé que van a proponerte muchas cosas, sé que van a darte muchas cosas tan solo porque tú salgas del camino correcto. El diablo tendrá que disfrazarse de ángel de luz para hacerte tropezar, iglesia. Vendrán falsos cristianos, vendrán falsos pastores, vendrán falsos profetas. ¿Saben por qué? Porque ellos van a cumplir una misión: identificar a los verdaderos y a los falsos. Y los que son falsos cristianos se irán a perdición. Pero el verdadero cristiano está sólido sobre la roca y no serán arrastrados, iglesia. Por eso tú tienes que tener una mente renovada y no dejarte llevar por este mundo ni por el diablo. Porque el diablo es muy astuto, iglesia. Dice el diablo, como la serpiente astuta, él va a tratar de sacar tu vida de la lista de los salvos. Él va a tratar de corromper tu servicio a Dios. Él va a tratar de corromper tu salvación. Él va a tratar de llevarte al lugar donde Jesús te sacó. Él va a tratar de condenar tu vida y la de tus generaciones. Oh, no maquinéis las maldades de Satanás, nos dice la palabra. Dice, no menosprecéis las maquinaciones de Satanás. Él no descansa, iglesia. Él está pensando cómo hacerte caer. Él conoce tu debilidad, pero Él no sabe tu destino. Aleluya. Amén. Él no sabe tu destino. Amén. Pero si Cristo está en ti, podemos decidir que débil fuerte soy. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una esperanza. Dios nos está llamando a salir de esa Babilonia de perdición. Y no caigamos en ese sistema. Cada momento la Escritura nos advierte. En 2 de Corintios 6, el verso 17 dice, hablando el Señor, 16 dice, y de acuerdo a lo que hay entre el templo de Dios y los ídolos, para vosotros, dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Dónde crees que está Dios? En tu corazón, dice la palabra. Y donde tú vas, Él va. Él ve lo que tú ves. Él oye lo que tú oyes. Él sabe lo que tú estás haciendo. Y no vas a poder engañarlo. Y Dios dice, porque ellos sois templo mío. Es el templo de Dios viviente.
Dios te llamó a santidad. Eres especial tesoro. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Gloria a Dios. Pero eso Dios nos dice, hablándonos de qué tenemos que salir. Porque la razón, el verso 17 dice, salir de medio de ellos. Vuelve a hablar Pablo a través de esta palabra, en 2 de Corintios 16, dice 17, salir de medio de ellos y apartaos, apartaos, te dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Gloria a Dios. No toquéis lo inmundo. ¿Qué inmundo, Dios? Muchos preguntaremos, diremos, Señor, ¿de qué cosa quiere que nos apartemos? Ah, mira, retrocedamos un poco. Verso 14. No os unáis en yugo desigual con quién? Con los incrédulos. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oh, pero es mi compadre. No. Pero es bonita, yo la voy a convertir. Mucha gente por creerse esa mentira del diablo diciendo, no, yo voy a predicarle de Jesús y él va a ser salvo. Mentira del diablo, porque la salvación no está en las manos de los hombres, sino está en Dios. La palabra dice, no es el que quiere ni el que corre, sino que de Dios, de quien tiene misericordia. La Biblia dice, ninguno de vosotros deseó venir a mí, mas yo los he traído, dice el Señor. Nunca fue la salvación determinada en un hombre. Si el Espíritu Santo no redarguye el corazón del hombre de pecado, de juicio y condenación, y ese hombre por la fe viene a recibir a Jesús y se bautiza y es sellado con el Espíritu Santo, el hombre no tendrá esperanza en esta tierra de ser santo. Por eso Romanos dice, si el Espíritu de Dios está en él, él es hijo de Dios. Pero si no tiene el Espíritu de Dios en él no es hijo de Dios. La única evidencia de saber que eres hijo de Dios es si tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Y el Espíritu de Dios nos cela con celo santo. El verdadero hijo de Dios que tiene el Espíritu de Dios aborrece el pecado, huye de la maldad, como José, que se le fue tentado una mujer desnuda, bella, hermosa, y él determinó amar a Dios y huir de esa tentación y salvar su vida. Y por causa de eso fue calumniado y fue llevado preso. Pero él salvó su vida de no caer en ese deseo, en esa tentación. El que tiene el Espíritu de Dios huye del pecado, teme a su palabra. El que tiene el Espíritu de Dios ama a Dios y su palabra. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios no tiene temor de nada. Se engaña solo. Se pierde solo. ¿Ves? Y Dios nos habla diciendo, no unáis al yugo desigual con los incrédulos. No te unas. ¿Sabe qué significa? Cuando nosotros miramos esa palabra yugo, nosotros vamos a tener que comprender algo muy importante. Y considero que yugo es aquella palabra que la Escritura nos quiere hacer entender aquí en esta verdad. ¿Qué significa? La palabra yugo es de la palabra enyugarse. ¿Sabe qué significa eso? Someterse a aquello que tú te rindes. Si tú te rindes a unirte con un hombre, tú te vas a tener que someter a lo que ese hombre dice, porque ese hombre es la cabeza. Y si ese hombre es un pervertido, hijo del diablo, pues vas a someterte al diablo, porque ese no es un hijo de Dios. Jesús, hablando de yugo, nos dice algo claro a todos nosotros. Y nos dice para que nosotros comencemos a comprender. Y nos dice para entender. Deuteronomio dice 22:10, dice, hablando esto por la palabra, no harás buey con asno juntamente. Eso es yugo desigual. No harás buey con asno. ¿Sabe quién es un buey? ¿Saben qué es un buey? Un buey es un toro castrado. Se le quita
todo derecho al toro de procrear, tan solo para guardar su fuerza al servicio del arado. Y eso se le quita todo su esencia de toro y el concepto de su identidad para que él sea un hombre sumiso, porque el buey es sumiso, pero el toro es un loco. Y la Biblia dice, no hará el buey con el asno juntamente, porque el asno es un animal que no se sujeta muchas veces, en cambio el buey sí. Y la Biblia nos hace ver que este animal, uno es limpio y el otro es impuro. No podemos juntar dos cosas que no van. Es como tratar que alguien diga, yo puedo juntar el agua y el aceite. Es mentira del diablo, hermanos míos. ¿Alguien podrá juntar el agua y el aceite? No nos engañemos cuando decimos, oh, yo voy a convertir a ese hombre para Cristo y ese hombre será para mí. Mentira. Hoy todas las personas que habló y hizo eso están viviendo conforme a esa vida de esos hombres, viviendo en esa misma vida, sin Dios, sin consagración, sin santidad, sin obediencia, andan en rebeldía. Es una mentira del diablo. Muéstreme a alguien que lo convirtieron para Cristo, ellos, y viven en Cristo. Mentira, hoy no están en el Señor, ellos están en el mundo, porque eso es su vida, esa es su dimensión de vida de ellos. Pero cuando nosotros no entendemos estas cosas, cuando nosotros no comprendemos esta verdad y tratamos nosotros de una u otra forma querer creer que nosotros podemos vivir conforme lo que es a su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos. Jesús, hablando de que ese yugar, se dice la palabra, cargar mi yugo, porque ligera es mi carga. ¿Sabe qué significa eso? Significa que son del mismo sentido, son de la misma dirección, son de la misma familia. Por eso la Escritura dice, caminarán dos si no están de acuerdo. No caminarán dos si no están de acuerdo. ¿Qué tiene la luz contra las tinieblas? Nada. No tiene nada, iglesia. Y la palabra comienza a enseñarnos para salir de qué? De no unirnos con yugo desigual con los incrédulos. Nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hoy eres justo, vas a tu casa, te vuelves injusto. Pregunto yo, ¿qué vida es eso? ¿Qué cristianismo es eso? ¿Qué ven tus hijos? ¿Un cristiano verdadero o un hipócrita? Así llamaba Jesús a los que vivían doble vida. Conocían la palabra, pero no lo vivían. Jesús lo decía hipócritas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay nada, hermano. Nosotros amamos la justicia y aborrecemos la injusticia. ¿Cuánto dicen amén? Amén, Señor, gloria a Dios. Uno nada más, santo de la gloria. ¿Qué tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Mira esa dimensión de vida. ¿Qué es lo que te cubre? Mentira, engaño, robo, pleito, disensión, malas palabras, borrachera, lujuria. Eso es vivir en tinieblas. Y Dios dice, ¿qué tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene la verdad con la mentira? ¿Qué tiene el engaño, la ira, con el amor y el perdón? ¿Qué tiene? Nunca han sido juntos. Pero ¿por qué el hombre quiere vivir así? Un día ama, otro día odia. Un día perdona, otro día maldice. Un día da, otro día quita. Un día bendice, otro día maldice. Yo pregunto, decídete, ¿quieres quedarte en la luz o quieres quedarte en la tiniebla? Pero Dios le dice a su pueblo, pueblo mío, salid del medio de ellos. Salid del medio de ellos. Porque todo lo que la Escritura nos muestra
es para darnos a entender de una forma tan clara cómo es que la iglesia llegó a caer tan bajo, perdiendo sus principios, perdiendo sus valores, perdiendo su enfoque en el propósito del cristianismo, y llegaron a comenzar a vivir como si fueran personas que nunca hubieran conocido el Evangelio y que se acomodaron yendo a una iglesia, pero no viviendo con el Dios vivo. Simplemente era una religión para ellos. Dios era una incógnita en su vida, no era un verbo, nunca un sustantivo. Nunca. Por eso Dios dice, ¿qué concordancia tiene Cristo con Belial? Un día bendices, un día maldices. ¿Qué tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión hay? Bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos. Bienaventurado el varón que no tuvo el consejo de malos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de noche y de día. ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? ¿Están pidiendo consejo? ¿A quién? ¿Al brujo? ¿A la bruja? ¿A la hija del diablo? ¿Al falso cristiano que no escucha ni lee la Biblia, ni ora, ni comunión tiene con Dios? Ahí le estás pidiendo el consejo. ¿Al horóscopo? ¿A la comadre? ¿Al compadre? ¿Dónde estás llevando tu vida? ¿Quién está direccionando tu destino? ¿Qué relación tiene el cristiano con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay? De esta cosa dice la palabra: huid en medio de ellos, pueblo mío. Huid, salid, salvaos, separados, seamos distintos, seamos verdaderos. Porque lo que el Señor tiene para nosotros en este tiempo final es cosa de juicio. Juicio sobre este mundo. ¿Por qué? Porque en todo el llamado que Dios ha visto en la Escritura, Dios nos llama a salir de esta Babilonia. La gran ramera, la que permite que el hombre que vaya a la iglesia y siga prostituyéndose, hablando malas palabras ociosas, viviendo en injusticia, es aquella que te permite tener doble vida, es aquella que te cree que puedes bendecir y maldecir. Esa Babilonia es la Babilonia que te hace creer que Dios te va a amar y te va a llevar al cielo porque vives así. Y Dios te dice en su grande amor: salid en medio, pueblo mío, porque escogido eres de Dios. Amén. Fuiste redimido con la sangre del Cordero. No fuiste comprado ni con oro ni con plata, fuiste comprado a precio de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Tu vida vale más que todo el oro de este mundo. Nunca lo olvides, iglesia. Gloria a Dios. Y fuiste llamado para ser de Cristo. Por eso, según el Corintios dice: de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tu vida ya no te pertenece, tu vida es del Señor. Ahora quieres vivir una vida sin Cristo, te vas a perder. Amén, gloria a Dios. Te vas a perder. El diablo va a tomar ventaja sobre ti, te va a arrastrar a la injusticia. Lo que él quiere, recuerda que en Juan 10:10 dice: el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. El diablo solo quiere tu perdición. Él va a engañarte, él va a seducirte, él va a llevar tu vida en los momentos más duros que tú no te imaginas. Porque eso es su propósito. A los hombres débiles de oración, de palabras, de comunión con Dios, a ellos el diablo anda buscando. El diablo anda buscando gente sin compromiso, gente que no congrega, gente que no lee la palabra, gente que anda afanada en la vida. El diablo anda buscando a ellos para hacerlos pedazos, para llevarlos de nuevo al mundo donde el Señor Jesús los rescató. El diablo los anda buscando con afanes y ansiedades,
para llevarlos a la perdición eterna, porque esta gente, esa generación que no conoció a Dios, va a perderse. Pero tú y yo como iglesia tenemos que orar cuando dicen amén. Por eso el llamado de hoy es que todos nosotros reconozcamos la necesidad de salir de ese sistema. Y Dios nos habla en estos tiempos peligrosos, como dice Timoteo, tiempos malos, a salir de en medio de ellos. No te digo que te encierras en tu casa o que te metas en la iglesia, no seas religioso tampoco. Te estoy diciendo que tienes que salir de tu corazón toda esa costumbre, condiciones del mundo. No lo dejes. Si el mundo pone su música, su cumbia, tú pon tu música en el Señor. Amén. Si tú ves injusticia, tú sé justo. Si tú ves palabras ociosas, tú hablas palabras de fe. Si tú ves verdaderamente injusticia, muéstrale amor a tus enemigos. Si ves que hay odio, tú muéstrale ¿qué? El amor. El amor. Gloria a Dios. Si tú ves que otros no perdonan, tú perdonas. Eso es ser distinto. Eso es ser un cristiano verdadero. Ser un justo. Pero cada momento nosotros tenemos que reconocer esta verdad. Debemos salir del sistema de este mundo. Mira lo que dice Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18. Esto es tremendo, iglesia. Hablando el apóstol Pablo dice esta verdad. 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de quién, de ellos. Apártate de ellos, de gente que no quiere vivir en la palabra, de gente que no tiene oración, de gente que no te lleva a crecer espiritualmente. Apártate, dice el Señor. Apártate de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con sus suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Apártate, líbrate, cuídate. El llamado de Dios es que tenemos que tener cuidado, tener una mente renovada y conocer lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y esto no es tan diferente a lo que dice 2 de Juan 9. ¿Y esto por qué? Mira lo que dice 2 de Juan 9, 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué más? ¿Están conmigo? ¿Están en el monitor? Primera de Juan, por favor. Segunda de Juan 9, de 9 al 11. Segunda de Juan. Segundo libro de San Juan. Dice, cualquiera, segunda de Juan 1, 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ve lo que dice la Escritura. Si alguien te trae otra doctrina, si alguien te enseña lo contrario a lo que la Escritura dice, ni me digas hermano, no te lo dice, échalo fuera, bótalo, porque eso no es de Dios. Porque el que tiene la doctrina de Cristo, ese es de Dios y tiene a Dios. Pero el que no tiene la doctrina, no es de Dios, ni le digas bienvenido, échalo fuera, sacalo de tu vida. Porque estos son los que corrompen la vida de los hombres. Ahora puedo mirar con claridad por qué Jeremías, en el capítulo 3, verso 22, comienza a hacer una exclamación tan grande respecto a lo que es el peligro de lo que hoy más que nunca la iglesia está atravesando.
Y por causa de no entender lo que está pasando, muchos se están rindiendo al sistema de este mundo, muchos están cayendo al peligro que este mundo está trayendo sobre su vida. Jeremías 3:22 dice la Escritura: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí vosotros venimos aquí, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Gloria a Dios. Esta es la palabra del profeta Jeremías, que nos enseña a que nosotros comencemos a comprender, a vivir una vida agradable, una vida aceptable, una vida que toque el corazón de Dios. Por eso que Corintios nos enseñaba diciendo: apartaos de qué, de todo eso malo, de toda esa mentira, de ese engaño religioso. Porque estamos todavía creyendo, repito, que Dios nos va a llevar a un pueblo con vestiduras sucias, un pueblo sin santidad, un pueblo sin justicia, un pueblo sin honra, un pueblo sin integridad, sin fidelidad. No. El Señor viene con un pueblo fiel, justo. Limpio de corazón. Viene el Señor a buscar. Pero si nosotros no vivimos conforme a su palabra, nosotros nos engañamos a nosotros mismos, nos engañamos, iglesia, y nos vamos a dar cuenta que verdaderamente aquí, por falta de no tener una vida renovada, nosotros vamos a caer en esa perdición. Y la alerta de Dios es que Timoteo 5:22 dice: no participéis de esos pecados ajenos. No consientas a gente que no te edifica, gente que tiene palabras ociosas, gente que no trae palabras de fe. No te contamines con ellos, no te contamines, apartaos. No caigas en su sistema, no caigas en su engaño, en su mentira, en su robo, no caigas en sus fornicaciones, no caigas en su adulterio, no caigas en su libertinaje, no caigas en su sistema. No. Cuídate, líbrate de todo lo que pueda contaminar tu vestidura, iglesia. Cuídate, porque Dios habita dentro de ti. Él dijo: y seréis vosotros mi pueblo, y yo andaré en medio de ellos. Gloria a Dios. Yo andaré en medio de ellos. Fuiste llamado a ser pueblo santo. Amén. Amén. Fuiste llamado a brillar como luz en este mundo de tinieblas. Y tenemos que brillar, tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos dice que en estos tiempos Dios va a traer un desatamiento tan fuerte de su ira. ¿Sabe por qué? Porque su pecado ha llegado a su presencia. Su pecado ha llegado hasta la presencia del Señor. Según Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, nos dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice la Biblia. Limpiémonos. ¿Cómo vamos a limpiarnos? Saliendo en medio de ellos, no viviendo como ellos. Limpiándonos de toda carne, de toda contaminación de carne y de espíritu. Vive para el Señor. Deja esa vida contaminada, deja esa vida de perdición, deja esa vida que te arrastra al juicio eterno. Porque el ángel del Señor suena, el segundo ángel llama una vez más al pueblo a salir de esa gran Babilonia, esa religión mentirosa que te hace creer que verdaderamente puedes agradarle a Dios con toda esa mentira. Te crees que vas a ser aceptado a Dios con engaño, falsedad, hipocresía. Dios no va a venir por una iglesia así, no. Dios no va a recoger una iglesia con esa característica, no. Dios viene a recoger una iglesia verdadera. Dios viene a recoger una iglesia santa. Dios viene a recoger hombres y mujeres que aman su palabra y tiemblan a su nombre. Dios viene por una iglesia que ha luchado hasta el fin, que ha renunciado su vida para vivir en la vida de Jesús. Porque Él lo dijo: aquel que quiere salvar su vida,
la perderá, pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Amén. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué perder su vida? Es ya no vivir conforme a nuestros deseos, sino conforme al deseo de Dios. Aunque en este caminar hemos tenido que dejar muchas cosas, amigos, familias. No vamos a decir que el evangelio es fácil, no. Por causa de Cristo hemos perdido padre, madre, hermanos. Ya no hay gente, tu familia que quiere visitarte, porque no tienes lo que ellos quieren. Ya no pones su música, ya no compartes ese estilo de vida que ellos viven. Y como ya no vives como ellos, ya no quieren verte. Los verdaderos cristianos han renunciado a todo ese tipo de vida para vivir una vida aceptable, agradable delante de Dios. Ya no permitimos injusticia, ni mentira, ni engaño en el corazón, sino caminamos en la verdad de Dios. Y por vivir así, seremos odiados, vituperados, despreciados. Pero ¿qué importa si en este mundo nos matan si tenemos la vida eterna como garantía? ¿Amén? Amén. Tenemos como garantía. Por eso que en el instante, iglesia, nunca olvidemos esta verdad. Nunca olvidemos lo que el Señor nos ha prometido, lo que Él tiene para ti y para mí. Por eso que Dios nos dice en primera de Pedro 2, 9, 10, pueblo, que somos un pueblo adquirido por Dios. Somos verdaderamente un pueblo santo, un pueblo que sabe amar, sabe perdonar. Pero cuando muchas veces nosotros no buscamos al Señor, cuando nosotros muchas veces no nos rendimos a Él y despreciamos el consejo de Dios para que hagamos nuestra vida a nuestra manera, vamos a perder muchas cosas. Encontré un pasaje que pudo afirmar más esta verdad y que tiene que ver con lo que estoy compartiendo en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque cada momento que nosotros en la vida vivamos, vamos a tener que aprender a tomar decisiones. Y la pregunta es, ¿tus decisiones están basadas en lo que Dios quiere que tú decidas o son tus emociones? La Biblia dice, para todos aquellos, termino con esto, para todos aquellos que pueden amar al Señor y a renunciar su propia vida por amor a Él, le dice esto en el libro de Proverbios 31, 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de los porvenir. Esta es la vida de Cristo. Esta es la vida de alguien que vive para agradarle a Dios. Esta es la vida de aquellos que tienen a Cristo como su Señor en su corazón. Cada día muriendo a su propia vida para que Cristo brote en ellos. Como decía el apóstol Pablo, más de ti, menos de ti.